una observación. Esto que te voy a decir no es la verdad, para nada, ¿ah? Es una interpretación. Dale, dale. Mm, mm, El mantra pura vida en Costa Rica es de lo más lindo que a mí me ha tocado ver en el planeta. ¿Ah? Cuando uno dice pura vida, para saludarse, pura vida para despedirse, Para todo. para todo. ¿Qué significa pura vida para ti? Mm, no sé si es algo más que ve la gente externa. Siento que aquí se usa tanto que ya es algo normal para bueno, por lo menos para mí y para los compañeros de trabajo y mi círculo, digamos. Eh, Puede ser que en el día a día, digamos, tratando con las personas, me doy cuenta que no todo el mundo es pura vida. Ah, mira, claro. Pero es un Mira, tema más yo creo que es de la comunidad, en el sentido yo ahorita me muevo mucho en la zona sur del país, que tal vez no es la que más se visita cuando vienen, ¿verdad? Los ujú, turistas, por decirlo así, pero es una zona, una comunidad que se le ha prometido un montón y nunca ha pasado nada. Bueno, aquí fue donde estuvo la Fruit Company, la bananera. ya, Entonces hubo un desarrollo, estuvieron las comunidades y de pronto a otro de raíz se fue. Y desde ese punto en adelante no ha habido nada en el sentido de las comunidades en sí que se puedan desarrollar para poder subsistir. Lo que pasa es lo que me pasó a mí. Yo vivía aquí y tuve que emigrar a San José para buscar oportunidades. Entonces, mi idea es, sí, igual, es bueno poder migrar y ver ese chance y tener esas oportunidades, pero sé que hay un montón de personas que no la tienen. Y creo yo que tenemos el potencial en la zona para poder desarrollarnos a nosotros mismos. ujú, ok. Mira, la interpretación que te voy a lanzar respecto del pura vida en Sí, general, a mí me encanta, ¿ah? Lo encuentro bello, pero también tiene otra faceta sí, que en claro. cierto sentido es una especie de máscara o pantalla para ocultar lo que realmente me está pasando o me está sucediendo. Sí, claro. Puedo tener un desastre, pero al resto del mundo, pura vida, está todo bien. Sí, claro. Y ahí hay una cosa que desde mi punto de vista, una conversación insincera. Cuando Sí, todo el mundo te dice, ¿cómo estás? Estoy súper bien. sí, no. Nadie está súper bien siempre. No, no, no. Entonces, cuando uno permanentemente está diciendo eso y ya lo tiene instalado como cultura de decir siempre bien, 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 no logro sincerarme con el resto y mostrarle mis áreas de debilidad y Sí. por tanto no me pueden ayudar. Porque si estoy siempre bien, ¿quién me quiere hacer una oferta de ayuda? No, nadie. ¿Ya? Exactamente. Y desde cierto punto de vista, cuando tengo instalada la cultura del pura vida, del estoy bien siempre, no ambiciono nada. Me cuesta ambicionar. En general, lo que me ha tocado interactuar en Costa Rica es una falta de ambición y de tomar esas ambiciones. Sí, Entonces, aquí una cosa, y también una cosa que a mí me llama la atención también es en la forma de manifestarse, en la seriedad versus la facilidad de sonrisa. La mujer costarricense y el hombre costarricense tienen ahí una diferencia. Eh, al hombre le cuesta un poco más sonreír. ujú, Y cuando tú estás más sonriente, invitas más a interactuar. ok. Porque si estás así tan serio, como que te pone, uy, está enojado. Me dice pura vida, pero está enojado. No, no entiendo, hay una dicotomía. Sí, ¿Ah? Entonces, ahí una invitación es a observarte, a observar tu gestualidad. ok. Ahora, no significa que uno se esté riendo todo el rato, No, pero, no, no. pero, pero una predisposición así de invitar al otro a conversar, ¿ah? En desarrollo sostenible y en desarrollo de comunidades o en trabajos de innovación, generalmente tendemos a estar un poco más alegres, más invitadores, más cordiales, más gentiles,
porque andamos buscando también conciliar que las conversaciones vayan a puerto. Pero Claro. eso no significa ser un chistoso todo el tiempo. No, no, no. ¿Vale? Vale. Ok. Francisco, ¿qué te pasa con la conversación de estos primeros estados de ánimo que les estoy mostrando como narrativas así bien articuladas? Eh, no, bueno, en cuanto a la ambición, claro, cuando me llega porque tengo hartos temas, desafíos que me gustaría hacer como persona y poder articular y mover a otras personas a realizar proyectos de esta índole. Em, También mantengo la serenidad porque a veces uno se genera expectativas. Lo mejor es como ir viendo paso a paso cómo se van dando las cosas y se va decantando algo real. ¿Con cuál te Eh, identificas más? yo con la aceptación, sí. Creo que en esta etapa de mi vida como que acepto las cosas como son y trato, digamos, de entenderlas, que hay distintas formas, distintas personas, distintas personalidades, distintas condiciones sociopolíticas, y ahí es donde uno puede identificar dónde puede actuar o no. Ujú. Ok. Y en el caso tuyo, Sandra, ¿hay alguno de estos estados de ánimo que te son más cercanos? Sí, de todas maneras. Es- Me hizo mucho sentido lo que dijiste antes de esto, que lo anoté aquí, em, que tiene que ver como con la lectura de las narrativas. Cuando uno en el fondo está transmitiendo este mensaje, puede encontrarse con que el receptor esté con apertura o no a escucharte. Entonces, eh, yo siento que tengo que trabajar esa parte, porque lo conecto con esto. Yo me considero súper ambiciosa en general y ahora al verlo escrito acá yo digo, sí, eh, veo posibilidades en este camino y es lo que quiero hacer, pero no toda la gente está en la misma sintonía. Exacto. Entonces, ahí me gustaría devolverte un poco la pregunta en el Ujú. sentido de si me encuentro con alguien en este camino que en ese momento puntual, por su historia y por todo lo que sea, no está con la apertura a escuchar eh, ese proyecto, esa idea, ¿qué es lo recomendable? ¿Que uno siga insistiendo o esperar a que se dé otro momento? Porque a veces esos otros momentos no se dan. Sí. Entonces, ese es como que me quedé pensando. Y el otro, con el otro estado de ánimo que yo me identifico acá es con el asombro, todo el rato. Así como, no sé qué va a salir de esto, pero me gusta. Me gusta, pero me asusta, como dice el dicho. Exactamente, sí. Está bien, está bien. Antes de responder a tu pregunta, me parece una buena pregunta porque efectivamente uno se topa con comunidades que están resentidas o con personas que están resentidas, por ejemplo. Mira, les voy a compartir el antítesis. Estos estados de ánimo que les estoy mostrando a ustedes como narrativas bien estructuradas son algunos. Aquí hay, no sé, 5, 7, ¿ya? Pero hay miles de estados de ánimo diferentes, ¿ah? Porque van cambiando de acuerdo a un montón de fenómenos. En Asia hay muchos más. En Occidente como que tenemos un repertorio más pequeño de estados de ánimo. Si observamos los estados de ánimo negativos, que es la antítesis de esto, les voy a mostrar aquí, déjame, no sé si alcanzan a verlo ahí, ¿sí? Se los voy a leer y ahí me meto a la pregunta de Sandra. Resignación. La resignación, canónicamente, la decimos de la siguiente forma. Evalúo que nada va a mejorar esto. Siempre ha sido así, siempre será así, y no hay nada que hacer para que yo pueda cambiarlo. ¿Ya? Una resignación, por ejemplo, en una comunidad puede ser, esta empresa forestal siempre se ha comportado así, siempre ha hecho lo que ha querido,
y yo no puedo hacer nada para hacerlo, estos tipos van a hacer lo que quieran. ¿Ya? Estoy resignado, no tengo nada que hacer ahí. Eso no mueve ninguna acción. Cuando una persona o una comunidad está en un estado de ánimo de resignación, es que no ve futuro. No ve ningún futuro posible. Miren el siguiente, desesperanza. No percibo sino posibilidades negativas para mí en esto, nada puede hacerse para mejorarlo. La desesperanza, por ejemplo, hay una, quizás Cristian no conoce, pero hay una región que se llama Tocopilla en Chile, donde el pueblo entero vive en desesperanza. ¿Por qué? Porque tiene una termoeléctrica que produce de una forma electricidad a partir de fuentes fósiles, y el pueblo entero está bajo una nube de humo negro. Las calles están así, tú te apoyas, aunque limpiaste con un paño tu auto, a los 5 minutos les pasas el dedo y ya tienes una capa negra. Eso lo están respirando todos los días de la vida. Y no hay nada, se sienten con que eso no va a mejorar nunca, va a ser siempre así. Están en desesperanza instalada. Miren el siguiente, resentimiento. Evalúo que tú me has cerrado posibilidades en esto. Te declaro responsable y estoy comprometido a no tener conversaciones contigo sobre esto en el futuro. Una comunidad resentida es una comunidad que sale a la calle, toma neumáticos, enciende fogatas, lanza piedras, porque ya su rabia, su malestar es tan grande y declaran culpable a algo o a alguienes, incluso a la policía, al sistema, al municipio, al gobierno, a quien sea. ¿Ah? El resentimiento en una comunidad es tremendo y salir de ahí es súper complejo. ¿Ah? Confusión es el otro. No sé qué está pasando aquí, no me gusta, no veo posibilidades para mí y no sé qué hacer. En pandemia ha pasado mucho el estado de confusión. ¿Cómo? Hay una cuarentena, puedo salir, no puedo salir, no me está gustando esto estar encerrado en casa, no veo nada bueno aquí, no sé qué hacer, está complicado. Agobio es el otro. Evalúo que debo trabajar más y más rápido para cumplir mis compromisos y evitar de que se me cierren posibilidades en el futuro. Alguien agobiado, por ejemplo, es alguien que, por ejemplo, está sin trabajo. Si estoy sin trabajo y tengo que pagar el arriendo o pagar el colegio o alguna cuenta de mi familia, etcétera, y no lo logro encontrar, estoy agobiado buscando trabajo. Pero si también mi jefe me da más trabajo, más trabajo, más trabajo, o despiden personas y me cargan el trabajo de otros a mí, siento agobio porque no alcanzo a cumplir las promesas que tengo establecidas. Entonces el sentimiento de agobio generalmente en la boca del estómago aparece muy rápidamente y de ahí el estrés y de ahí la úlcera y todo lo demás que viene. Arrogancia. Evalúo que yo soy la persona más competente aquí. Nadie me gana, aunque no puedo fundamentarlo. Cuando una empresa llega a un territorio con arrogancia, se siente, se escucha, se percibe, porque sobre todo las comunidades indígenas, por ejemplo, las comunidades indígenas con toda su cosmovisión se sienten que llega alguien que cree que sabe mucho más que la conexión que tienen ellos con la tierra o con las plantas o con el agua o con el cielo, y pasan por encima de eso. Vean la película Avatar, no hay que ir tan lejos, así hasta el cine lo ha caricaturizado de alguna forma. ¿Ya? Entonces, yendo un poco a la pregunta que lanza Sandra, cuando me encuentro con alguien o con alguienes en una comunidad que está en algún estado de ánimo que podría ser alguno de estos que acabo de listar como estado negativo, lo primero que yo sugiero, en base a lo que a mí me ha dado mejor resultado, es aceptar de que eso es así. O sea, si alguien está resentido, es reconocerlo y empezar a indagar en la historia. ¿Por qué está resentido? El resentimiento no se produce gratis. Voy a prender la luz aquí, está bajando la luz aquí en la ciudad. Un segundo. Ahí está un poquito más iluminado. El resentimiento no aparece porque sí, ¿ya? Aparece por algo, ¿no? Alguien hizo algo y cuando alguien hace algo hay que reparar daños. La mitigación es una buena estrategia, pero no es toda.
muchas veces las comunidades están esperando que alguien diga, me equivoqué, que reconozcan. ¿Sabe qué? Actuamos mal. Hicimos un montón de cosas pésima estrategia, porque cuando tú reconoces, te pones en la sinceridad de la conversación. Puedes abrir una conversación sincera. Si no reconoces, estás siendo arrogante y estás queriendo pasar por alto ciertas cosas. Todas estas cosas que le estoy diciendo parecen como de sentido común después que las digo, ¿verdad? Como obvio, así tiene que ser. Pero no muchas veces así. No, Lo que decía claro. Cristian, por ejemplo, lo que decía Cristian con respecto, no sé si tú estás para el lado del Limón, en Costa Rica. No, al otro lado más bien, al lado Pacífico. Al lado Pacífico, ok. Bueno, hay comunidades grandes que han, a pesar de que Costa Rica tiene grandes parques nacionales y protege la biodiversidad y todo eso, pero también hay zonas de monocultivo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del área que está más hacia el Caribe, la empresa alemana Rewe, que vendría siendo como Walmart, así como supermercados así grandes alemanes, casi compran el 100% de la banana y de la piña en Costa Rica. Costa Rica casi produce exclusivamente para ello. Claro, tienes una comunidad, sacan el bosque, instalan monocultivo y todo funciona. Pero cuando hay algún problema de mercado, como la pandemia, por ejemplo, y traer banana fresca o piña fresca desde Latinoamérica para Europa es un poquito complicado, ok, mejor compro manzanas a Chile. O mejor le compro una fruta a España que me queda más cerca. En Almería se produce mucho de la fruta de Europa, mejor le compro allá, ¿para qué me voy a complicar? Y no se hace mucha complicación con respecto al trastorno que le va a generar a una comunidad que casi monodepende de una producción particular. Entonces, y ahí el grado de resentimiento que genera por el desempleo que eso genera es tremendo. Y hoy día estamos viendo la pandemia como que ha develado fallas estructurales en muchos países. Le pasa al turismo también. Es decir, muchos países que dependían del turista para poder vivir, Aruba, por ejemplo, Belice, República Dominicana, casi el 80% del PIB nacional venía del turismo. ¿Y qué pasa si ahora el turismo no puede entrar porque estamos con pandemia? Entonces genera resentimiento y la ciudadanía empieza a pedir explicaciones al gobierno y ahí empieza un enredo que al final, ¿cómo se soluciona? Es conversando, sincerando. ¿Sabes qué? Esto nos supera, no tengo la respuesta. A veces ser más sincero y partir con agenda en blanco, decir, ok, veamos cómo lo solucionamos y empezar a abrir conversaciones que abren posibilidades, pero reconociendo ciertos aspectos empieza a ser clave. En el caso tuyo, Sandra, tu pregunta, dame un poquito más de luces para poder encaminarla un poquito más en la respuesta. ¿Desde dónde viene esa pregunta? Bueno, en realidad es desde como mi tema laboral, cuando yo quiero empujar ciertos proyectos que yo, por supuesto, encuentro que son extraordinarios, y me encuentro de pronto con ciertos muros en el equipo que no me dejan ir como permeando con esa idea. Entonces es como, ¿qué hago? Retrocedo y espero otro momento para plantear que podría ser una buena idea, o sigo haciendo caso omiso a que en realidad me están diciendo, no sé, no me interesa, no vamos por ahí, no es por ahí que queremos hacer, más que a la comunidad, porque yo o sea, no digo que me las sé todas a nivel comunitario, pero tengo tantas horas de terreno que en realidad tengo esa sensibilidad para saber cuándo la comunidad, aparte que la comunidad con la que yo trabajo es frontal totalmente y no tienen ningún problema en decirte cuándo están desesperanzados o cuándo están enojados. Yo lo enfoco más al nivel ejecutivo, al nivel que te va a dar las lucas para tu proyecto. Al ¿Qué hago interior, es ahí? como tu equipo interno. Exacto. Ya, esa es una súper buena pregunta. ¿Y por qué es una buena pregunta? Porque uno tiene la voluntad de abrir caminos y cuando quienes te deberían apoyar al máximo, que es tu equipo más cercano o tus directivos, los que están arriba de la compañía, no están sintonizados con estas conversaciones, lo que
habitualmente a mí me toca hacer, por ejemplo, es empezar a mapear el mundo de conversaciones en la que están los otros. Es decir, ¿en qué está mi gerente de sustentabilidad? ¿En qué conversaciones está? ¿En qué está el gerente de la minera? ¿En qué están los clientes de la minera? Y empiezo a hacerme un mapa, así como hago el mapa de actores de la comunidad, del territorio, donde entiendo quiénes son aliados, quiénes son detractores, y los logro ubicar. Me hago también un mapa político y de conversaciones de mi propio equipo y de mi jefatura. Entonces, por ejemplo, si les voy a poner un ejemplo, quizás me salga un poco de tu ejemplo, Sandra, para poder ilustrártelo. Por ejemplo, tengo una región nueva en Chile que se llama Ñuble. ¿Ya? Ñuble, haz de cuenta, Cristian, que es una región completa que se creó a partir de la subdivisión de otra región que es bastante más grande. Pero esa región nueva que se crea, que estaba acostumbrada a manejar presupuestos de provincia y no de región, de pronto se ve con presupuesto para hacer cosas, acciones. Pero las autoridades siguen pensando con mentalidad de provincia. Okay. Entonces, lo que empezamos a hacer es, ok, ¿y con quién contamos para hacer pasar este proceso? Y empezamos a buscar aliados, ¿ya? Empezamos a entender en qué conversaciones políticas están, cuál es el interés que tiene el otro para ejecutar o no ejecutar una acción. En algunos casos uno podría decir, ok, mi jefe tiene el interés de ascender o de cambiarse de empresa. Si yo tengo claro eso, cambia completamente el desarrollo del proyecto. Porque a veces los proyectos son un buen argumento para visibilizarse. Por ejemplo, un candidato político que quiera ser alcalde en una región o en una comuna, cualquier proyecto que genere empleo, que genere beneficio ambiental, que genere sobre todo con las comunidades, que genere una aceptación masiva de personas, a la larga significan retribución en votos, de alguna forma. El componente político es mucho más claro en eso. Pero en el caso de una empresa, si mi jefe o el gerente quiere ascender a un puesto más alto, ganar poder dentro de la organización, necesita argumentos, necesita data, necesita fundamentos que respalden ese y de alguna forma ir ganando reputación al interior de la compañía. Si yo contribuyo en eso, mi jefe va a obtener el poder que quiere. Entonces, lo que uno habitualmente hace es hacer ese mapa político para entender bien en dónde está la persona que toma las decisiones y a dónde quiere llegar. Y tener una relación de confianza para colaborar con ese proceso. Uno no puede pecar de ingenuo, de entender de que muchos personajes se mueven por poder. Los que están en instituciones, tanto públicas como privadas, quieren tener o una mejor remuneración o una mejor reputación política. Se mueven por eso. Ahora, si su manera de moverse implica realizar proyectos que beneficien a una comunidad, genial. Pero muchas veces su interés no está en escalar políticamente, sino en mantenerse. Si está en mantenerse, no van a hacer ningún proyecto innovador, ningún proyecto interesante, porque les expone. No quieren ser visibilizados, quieren que la cosa se mantenga en el status quo, parejito, igual, y no van a querer hacer ningún cambio, que se mantenga así, mantengámoslo ahí, nada más. Entonces, uno se empieza a entender cómo es la relación que tenemos con ese otro ser humano que tiene familia, que tiene aspiraciones legítimas en su propio trabajo, y entiendo el mapa por donde se mueve, ayuda. Ahora, si voy un poco más lejos, y empiezo a darme cuenta, por ejemplo, que los mercados destino y ciertos clientes claves están exigiendo ciertas prácticas de sostenibilidad con comunidades o con el medio ambiente, puedo argumentar los proyectos desde esa perspectiva también. Entonces, cualquier proyecto que yo presente le puede significar de que la empresa gane valor ante los clientes. Eso es un aspecto que corporativamente es mucho más interesante que una cosa puntual de un ejecutivo que quiere escalar o no. Muchas veces se combinan.
se combinan ambas. Y uno, no, como te decía, no puede ser ingenuo a que eso sucede. Hoy día, por ejemplo, el mercado de valores del cobre en Londres castiga o premia también a ciertas compañías que tienen mejores prácticas de sostenibilidad. La trazabilidad forestal no es la misma que hace 20 años. No da lo mismo de dónde viene el bosque. No da lo mismo de qué es lo que hacen con las comunidades. Entonces, hay una serie de factores. Es un poquito más complejo, Sandra. Si quieres, después lo podemos hablar con más detenimiento. En el caso particular tuyo, lo estoy plantando así como más genéricos todavía, ¿no? No sé si te responde la pregunta. ¿Sí? Súper. Entonces, mira, en la conversa en la que estamos, que tiene que ver con el desarrollo sostenible y el cómo diseñar proyectos en esa línea, tiene que ver con que antes de crear cualquier proyecto de diseño o de innovación, tengo sí o sí que generar un mapa de dónde me estoy moviendo. En el caso puntual de lo que les quería comentar, que es voy a buscar aquí, colocar el mapa, Map City. Perdón, Google Map. Para darles un contexto de la situación. A ver. Vamos a mostrarle nuestro querido Chile a Cristian aquí. Yo siempre me gusta compartir en mapas lo que sucede, ¿ya? ¿Ven ahí el mapa? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Del caso que te voy a hablar está en esta zona de Chile, ¿ya? Pero antes voy a ir a Alemania, ¿ya? Okay. A mirar un proyecto que desarrollamos con unos amigos en la ciudad de Berlín, ¿ya? La ciudad de Berlín lo voy a poner en el modo satelital, ¿ya? Si uno mira la ciudad de Berlín desde arriba, está ubicado primero que nada en el lado este de Alemania, ¿sí? Sí. Y el lado este de Alemania, hace muchos años atrás, vivió un conflicto. Bueno, aquí está Polonia, ¿ya? Polonia había sido invadida por los rusos, Berlín había sido como el último bastión ahí, y se lo disputaron entre los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, y sucedió un fenómeno de que armaron una ciudad dentro de otra ciudad. Le llamaban Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y uno podría suponer de que era una línea divisoria entre Occidente y Oriente, pero en realidad era un círculo donde dentro de ese círculo estaba esta ciudad llamada Occidente. Y la única forma que esa ciudad de Occidente, que se la disputaba Francia, Estados Unidos, Inglaterra, que recibiera alimentos, era a través de un puente aéreo que se generaba a través del aeropuerto Tempelhof, ¿ya? Esta es la pista aérea del aeropuerto Tempelhof, ¿ya? Aquí aterrizaban los aviones en la Segunda Guerra Mundial. Aquí está el edificio, ¿ya? Donde estaban los hangares de aviones. Y como se dan cuenta, el aeropuerto empezó a quedar dentro de la ciudad. Y como quedó dentro de la ciudad, mucho después de la guerra, cuando los grupos inmobiliarios empezaron a desarrollar la ciudad de Berlín y a reconstruirla, muchos se hicieron la pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este aeropuerto que ya no tiene funciones aéreas porque quedó dentro de la ciudad? Era el lugar perfecto para hacer un proyecto inmobiliario, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes lo que sucedió? Los ciudadanos se empezaron a manifestar y dijeron, no queremos edificios porque ya está súper saturada la ciudad, y se alzaron, se organizaron y lo lograron proteger, ¿ya? Hoy día el aeropuerto Tempelhof está tal cual como ustedes lo ven acá, y estas pistas aéreas funcionan como pistas de recreación. La gente puede ir a trotar, entra libremente al aeropuerto. El sector de los hangares funcionaría como centro de eventos, conciertos, desfiles, estudios de fotografía, etc. Y en la parte de acá, Alment Contour es un proyecto que partió como una comunidad de ciudadanos. Lo que ustedes ven aquí como pequeñas casitas son huertos familiares o de comunidades, y terminó siendo un dispositivo de organización social. Miren, están hechos así como incluso hasta en círculos, que se juntan por grupos de barrios que vienen acá,
ocuparon el agua que ocupaban la red de agua del aeropuerto para generar esto. Es un pequeño cuadrado dentro del todo del aeropuerto, pero permite que muchas comunidades de Berlín puedan tener huertos urbanos al interior del aeropuerto y una vida muy distinta. Y los huertos urbanos lo que hacen, en definitiva, aparte de cosechar lechugas y tomates y otras cosas más, genera espacios de conversación entre vecinos. Por eso son estos círculos, ¿ya? Cuando tú tienes espacios de conversación entre vecinos, recompones el tejido social, fomentas el liderazgo, generas polos de desarrollo comunitario, válvulas de escape, y cuando eso de alguna forma el municipio lo entiende como una oportunidad de conversar de una forma distinta, promueve los huertos. Los huertos generalmente como que en las ciudades están vistos como algo medio hippie, como una cosa así media, sí, estos tipos que están haciendo esta cosa, pero si está bien organizado detrás, pasa un fenómeno bien especial. Bueno, cuando partió el Tempelhof en el Allmannkontor del huerto, en Chile en paralelo, yo estaba, me acuerdo, en la ciudad de Frankfurt y habíamos estado trabajando ahí en Berlín. Me llamaron de la Universidad Católica en Chile y me pidieron si podía ayudar a generar una conversación en Santiago, y empezamos a desarrollar el concepto de los ecobarrios, ¿ya? Como una forma también de incorporar el tejido social. Los proyectos llevan más de 10 años y hemos tenido además una muy linda colaboración con los chicos de Alemania que han venido a Chile también a ver los proyectos y todo lo demás. Entonces, el aprendizaje que rescatamos, ¿ya? Lo quiero llevar a otra industria, ¿ya? Aquí en Chile, esta zona que les estoy mostrando acá es la zona de Puerto Montt y Puerto Varas. Similar quizás a Costa Rica, es una zona de mucho bosque y de volcanes. Costa Rica también tiene mucho bosque y volcán. Pero el fenómeno que está sucediendo es el siguiente. Aquí hay dos ciudades. Puerto Montt, que es un puerto, tiene costa de mar, y Puerto Varas, que tiene una costa de lago, ¿no? El lago Yanquihue, ¿no? Es uno de los lagos más grandes que tiene Chile. Aquí viene la carretera 5 Sur, que es la carretera principal que une de norte a sur Chile, y aquí está la ruta Alerce, que es una ruta paralela a la Panamericana, a la ruta que cruza de norte a sur, y lo que se está sucediendo es un polo de desarrollo que se está construyendo. De hecho, aquí está la urbanización Alerce, y probablemente al 2030, 2050, estas dos ciudades se van a unir. Y al unirse van a generar un gran polo de desarrollo y una única ciudad, parecido a lo que ha pasado en otras partes del mundo. El problema es que cuando uno observa una explosión de la marcha urbana, el problema que surge es dónde quedan los residuos que genera el mundo de la construcción. El mundo de la construcción en el planeta genera cerca del 40% de los residuos, del total de residuos del planeta, es de las industrias que más contamina, porque y no está tan identificado porque se mezcla con otras industrias, como le presta servicio al mundo de la minería, como le presta servicio al sector de obras públicas en construcción de carreteras, como le presta servicios a la construcción de edificios y casas, etc. El sector de construcción tiñe mucho el desarrollo urbano. Y otro problema que sucede, al menos en la legislación de Chile, es que los centros de acopio de residuos, aquí lo que les estoy mostrando es el relleno sanitario de la región, es tan pequeño y solo admite los residuos que vienen del mundo domiciliario. Es decir, si tú pelas una manzana, el residuo de la manzana llega acá, pero no reciben los escombros, ni el cemento, ni el hormigón, ni la madera, ni nada que viene del mundo de la construcción. Entonces la pregunta que surgió, bueno, si estas dos ciudades se van a unir, ¿dónde van a quedar los residuos que van a surgir acá? Y ahí, bueno, empezamos a aplicar el concepto que aprendimos desarrollando ecobarrios y con los chicos allá en Alemania, que tiene que ver con poner a conversar los actores de un ecosistema. Es decir, ¿qué empresas de la construcción estaban aquí? ¿Qué organismos del sector público estaban acá? Estaba el Ministerio de Medio Ambiente, estaba el Ministerio de Obras Públicas, estaba Corfo, que es un área de dinamización de la economía, había alguna universidad, hay comunidades, hay emprendedores. Nadie sabía cuánta cantidad de entidades
estaba. Entonces, hicimos un proyecto que tenía que ver con una convocatoria abierta, es un proyecto de innovación abierta, bajo la premisa de invitar a mirar los residuos de la construcción como una oportunidad desde la economía circular y cómo generar otros productos a partir de los residuos que pudieran ser reingresados al mundo de la construcción o que permitieran ser canalizados hacia otras áreas. Y bueno, surgieron varios proyectos. Uno de ellos tenía que ver con el poliestireno, que lo ocupan en el mundo de la construcción para la aislación térmica. Esta es una zona fría de Chile y curiosamente también es una zona que se mezcla con la producción de salmones. Toda esta zona de acá es una de las máximas productoras de salmones y de lo que hay más contaminación es el poliestireno, que lo ocupan para hacer boyas de flotación, que con los temporales y con todo eso terminan en las playas y contaminando la costa, etc. Entonces, con el mundo del poliestireno se nos ocurrió, invitamos a un grupo de químicos, y cuando tú descompones el poliestireno con ciertos solventes, puedes crear pintura para casas. Entonces, en vez de botar el poliestireno, que es uno de los componentes, lo conviertes en pintura y ahora permite ser aplicado en la construcción. ¿Te fijas? Ahora, si eso lo llevamos al hormigón, una cosa que sucedía, por ejemplo, les voy a poner el caso siguiente. Aquí está la quebrada. Aquí hay una quebrada, ya. Cuando llega un camión de la construcción al final del día, una obra generalmente cierra como a las 7 de la tarde, las personas que trabajan en el mundo de la construcción ya se están limpiando para irse a sus casas. Si un camión llega a esa hora a la obra de construcción, nadie le recibe el hormigón. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un camión lleno de hormigón? Lo tiene que botar. Lo botan cerca de un río, lo botan cerca de alguna calle que no tiene tránsito, etc. Y lo que nosotros descubrimos es que habían una serie de proyectos sociales que necesitaban hormigón, como por ejemplo la construcción de una cancha de fútbol o una escuela, etc. Y logramos conectar la demanda de hormigón con los camiones que tenían el hormigón, que generalmente por algún retraso llegaban tarde a alguna obra o que quedaban con excedente de hormigón. Por tanto, en vez de botarlo en lugares no adecuados, lo llevaban a lugares que sí los requerían y que generaban impacto social en la región. Entonces, se fijan, todo ese tipo de conversaciones sucede orquestando voluntades y de alguna forma ir entendiendo de que hay ciertas acciones que si yo logro realizar, benefician al otro, porque empiezo también a tener una lectura de qué es lo que hace el otro. Y eso es parte también de ir mapeando las posibilidades que tiene un ecosistema de innovación, innovación y emprendimiento, pero también innovación orientado hacia el desarrollo sostenible. Voy a pedir un poquito de pausa para preguntarles qué les pasa con la conversión. Francisco, ¿qué te pasa con la conversión que te traigo? No, me deja bastante asombrado. Interesante los proyectos que se han realizado. Jamás habría pensado que se iba a poder, digamos, trabajar los residuos de la construcción y evaluar la proyección que están haciendo, que en el fondo un crecimiento de una ciudad que a la larga va a generar un impacto residual y es muy bueno. También el tema de los ecobarrios, eso tampoco tenía idea, creo que hay uno acá en San Joaquín, me comentó Carla la mañana que me reuní con ella y no, está súper interesante eso. De hecho, yo ahora voy a ir para Colombia. Ellos están trabajando mucho en temas de reciclaje en el pueblo que es un pueblo cercano a Medellín, y sería muy interesante aplicar algo así del tema del ecobarrio, porque ya ellos ya vienen trabajando el reciclaje y sería interesante. Ahora, ¿qué cosa aparece que es como para la risa? Cuando uno invita a una universidad a trabajar en un proyecto así, es fantástico. Pero no siempre la inteligencia está en una universidad y uno quiere invitar a otra universidad. Pero ahí el de la universidad número uno me dice, no, es que si invitas a la otra universidad, yo no voy a participar porque yo tengo que estar. Y empiezan a aparecer los egos. La carrera de egos, sí. Claro, una carrera de egos, ¿ya? Y la Sí. pregunta es, ¿y por qué aparecen los egos
en proyectos que deberían estar más orientados a la colaboración y no a la competencia. ¿Por qué Porque hay aparece eso, gente que se Sasha? mueve por el ego. Porque Exactamente. somos humanos. Sí, Porque somos humanos, queremos ser los primeros, queremos ser los claro. únicos, la Queremos. exclusividad. Exacto. Exclusividad, claro. O como lo dijiste, el ejemplo del poder, claro. Cuando hay gente que no mueve otras cosas. Exactamente. Entonces, en general, hoy día, quizás esta es una invitación un poco promiscua, ¿ah? Voy a ocupar la palabra de otro mundo, ¿ah? Del mundo de las relaciones vidas, ¿ah? Y traerlo acá. Quizás les estoy invitando a generar una manera de invitar a otros a hacer promiscuidad. Es decir, no importa que yo me relacione contigo y que invitemos un tercero y hagamos un trío. Si eso beneficia a un territorio, a una comunidad, eso es lo que importa. Ah, Celebremos que trabajamos juntos y no de que porque aparece el otro yo voy a verme menos. Siempre hay una negociación ahí. ¿Ah? O Y sea, sobre todo yo cuando creo, invito a pares. sí, yo creo que ahí ese punto es súper importante, Pedro, la negociación. Porque tú puedes ir trabajando en conjunto con todos los actores que están en el territorio, pero cada uno puede tener una parte distinta de donde sacar, entre comillas, como provecho de esa actividad, Y los intereses. comunicacionalmente, en la prensa, con sus grupos de Exacto. interés. Entonces ahí es donde yo siento que uno tiene que ser hábil para negociar, Sí. porque también tú tienes que mostrar esa inversión hacia tu empresa como una buena inversión y no como que pusiste plata y resulta que las portadas se las llevaron todos los otros y nadie claro. supo que tú estuviste. Ujú. Mostrar los beneficios que van a obtener. Exactamente. Exactamente. Cristian, en el caso tuyo, me gustaría ir a la zona donde tú estás. Entonces me voy a mover un poquito para mostrar, para que también hablemos de Costa Rica. Dale, dale. Maravilloso, Costa Rica. Yo conocí Santa Teresa. Santa Teresa, sí, muy bonito. Ay, lindo. Nunca había tomado tanto café en mi vida. Aquí somos cafeteros. Muy bien. Cristian, estoy aquí ya en Costa Rica, ¿lo ves? Sí, Ya, ¿para dónde me voy? ¿A Tamarindo? ¿A sí. Liberia? ¿A Manuel Antonio? Em, ¿A la península de Osa? ¿Punta Arenas? Osa, Osa. Yo estoy ahí donde dice Ah, Golfito, casi. Más para abajo. aquí, más para abajo. Más. Esa es la otra punta, digamos. Más ¿Sigo para abajo. bajando? Sí, ¿Más sí, allá de Jaco? sí, más allá. ¿Quiepos? Sí, más ¿Más hacia, más, Savegre? más. Por ahí. El otro golf. Ajá, Yo estoy en el perfecto. cruce este de la Interamericana, que es la ruta 2 y la que se Aquí, desvía un poquito más para abajo, más abajo, ahí donde dice Río Claro. aquí estás. Sí, por ahí. Muy bien. Bueno, este territorio es muy apreciado por los alemanes. Les encanta este lugar, Eh, Aquí se ve porque mucho es alemán, más... mucho francés. Sí. Cuéntanos un poco de este lugar. Bueno, Golfito nació en sí por la actividad bananera en su tiempo. Fue donde comenzaron las plantaciones, que ahí fue donde comenzó a migrar la gente de Punta Arenas y de San José para poder poblar. Una vez que se Estos fue campos que la... vemos aquí son de cultivo agrícola. Antes el cultivo principal era el banano. Había un tren y todo que llevaba el banano como el limón ahorita en este momento. Ujú. Bueno, la bananera, la Fruit Company se fue y entonces lo que pasamos a cultivar, que son todos esos cultivos, que es lo que usted decía de limón, pero en el sur lo que pasa es con la palma africana. Todos Ujú. esos cultivos que se ven es de palma africana para producir aceite. Bien. Entonces, esa es la actividad principal. Y Ujú. la segunda microactividad es el turismo, pero es un turismo como más recreativo, artesanal, no sé cómo explicarlo bien. Como que los turistas que vienen a Golfito no están buscando ese hotel todo incluido, sino más bien lo que están buscando es incorporarse en la comunidad, ser parte de las actividades. En esta zona también hay mucho indígena. Ujú. Entonces, muchas de las actividades es
incorporarse dentro de la tribu de ellos y formar parte de sus actividades. Ok. ¿Y cuál es tu desafío acá? Mi desafío acá es convencer a las comunidades de cooperar entre ellas, porque ahorita todos tienen un descontento grandísimo con el gobierno, pero nos quedamos ahí. O sea, estamos descontentos, estamos enojados, pero no hablamos entre nosotros, no nos conectamos para poder salir adelante o hacer actividades juntos. Todos nos quedamos en nuestras casas quejándonos. Muy bien. Te quiero mostrar una distinción, ¿ya? Sí, claro. Cuando tú señalas, ¿ves en pantalla? Sí, Ok. Cuando tú señalas, yo quiero convencer a la comunidad para que hagamos tal y cual cosa, yo quiero convencer a mi familia de que hagamos un cambio, yo quiero convencer a lo que sea, ¿ya? sí, La palabra convencer, etimológicamente, está compuesta de dos palabras. Te lo estoy separando aquí, ¿ah? ok, Convencer, sí, ¿ya? Vencer con, en definitiva, ¿no? ajá, O del latín convencer, convencer. ¿A quién le gusta que lo venzan? a nadie, A nadie, ¿ya? Porque convencer significa que alguien puso el pie sobre mí y me venció y puso una bandera y te gané. Yo te gané a ti, te vencí. He ajá, triunfado por sobre ti. Pero tenemos tan instalado en el lenguaje de que he convencido a mi grupo objetivo, he convencido a mi novia o a mi novio que haga esto. Al final, la relación de convencimiento es una conversación que te lleva inevitablemente al resentimiento. ok, Es decir, evalúo que tú me has cerrado posibilidades en esto, me venciste, te declaro culpable, me caíste mal, ya no te quiero ver, te odio. ¿Ah? sí, En las telenovelas venezolanas habla mucho así. Estoy comprometido a no tener conversiones contigo porque me venciste y no quiero saber nada. ¿Ya? sí, Eso genera convencer. ¿Ya? Entonces, la invitación, ¿qué te hago? Voy a cambiar la palabra y esperar, es hablar desde la seducción. seducir, Claro. La seducción viene desde un mundo ontológico completamente distinto. Viene desde el amor. Cuando tú seduces, le estás mostrando posibilidades al otro, le estás mostrando caminos, le estás mostrando que es posible un futuro mejor. ok, Y si el otro le hace sentido, y le hace sentido porque efectivamente le resuelve al otro un problema y le trae un mejor vivir, cae rendido de alguna forma en el sentido de estar agradado por lo que tú le traes. Es ok, amorosa la invitación. Entonces, de momento te invito a mirar la palabra de convencer, no eliminarla de tu lenguaje, está ahí, pero observarla y explorar la palabra seducir. Entonces, cuéntame un poquito qué quieres hacer en tu comunidad ahora que podemos ocupar la palabra seducir. Em, bueno, creo que lo que falta un poco es, bueno, ahorita lo que no hemos utilizado en general o ningún proyecto utilizado es un poco lo que es el Internet y todos los medios tecnológicos que tenemos en el momento. Ujú. Lo que me gustaría generar es como una red de apoyo a través de, bueno, yo tengo una página que se llama Zona Brunca. Zona Brunca es el proyecto en sí, como se llama, y es la región Brunca del país, que es una parte es Golfito, pero también tiene zonas en la montaña y otras zonas costeras, Ujú. para generar una red de apoyo tanto en conocimiento técnico, que es lo que ahorita necesitan, y también de mercadeo a través de una red, digamos, de que se pueda hacer turismo, pero conociendo los puntos de los diferentes sectores, restaurantes, actividades deportivas, recreativas, pesca artesanal,
las actividades con los pueblos indígenas. Ahorita existen, pero los interesados no la conocen. Y no se genera una red, digamos, de actividades, porque ahorita los turistas llegan al país y lo primero que hacen es ir hacia Guanacaste, porque ya hay toda una infraestructura, digamos, para visitar la zona, o la zona atlántica, que sería Limón. Entonces, es hacer un paralelo de eso, pero hacia la parte sur del país, sin llegar a copiar ese esquema de hoteles todo incluido y actividades de ese tipo, digamos. Ok, un segundo. Voy a compartir nuevamente pantalla. Segunda distinción, ¿ya? Habíamos hablado la primera de que era convencer versus seducir, ¿ya? Sí. Lo segundo es que habitualmente cuando hago proyectos de innovación, caigo en esto. Dame un segundo. En la arrogancia. Claro. Es decir, evalúo que yo soy la persona más competente aquí, con más ideas, con más soluciones, etc. Y aunque no lo puedo fundamentar, pero he visto más cosas, entonces se me ocurre esto otro, y llego a la comunidad con esa impronta, con esa forma de mirar el asunto. Sí. Sin embargo, cuando empiezo a trabajar de esa manera, lo que en definitiva estoy diciendo es, yo tengo una idea y me enamoro de esa idea. Sí. Porque lo he visto, porque lo vi en una ciudad importante, lo vi en un documental de televisión, lo vi en otro país, lo están haciendo los noruegos. Tengo una idea súper buena, les va a encantar. Y les trato de imponer la idea, es decir, los trato de convencer de mi idea que no surgió de ellos, idea que se hace cargo de que a mí me hace sentido, versus, voy a poner aquí, escuchar las preocupaciones del otro ser humano. Porque cuando uno empieza a escuchar las preocupaciones del otro ser humano, quizás las preocupaciones son otras y la idea que yo tenía no necesariamente se hace cargo de solucionar esas preocupaciones. Sí, claro. ¿Me explico? Sí. Quizás las preocupaciones de la comunidad, al escucharlas, significa al conversar con esos otros seres humanos, hacer ese levantamiento de narrativas que habíamos hablado, logro darme cuenta que en realidad lo que más les duele a esa comunidad es que no tienen internet. Y al no tener internet, no tienen acceso a información. Uno podría, o capaz que es un tema de obesidad infantil, o capaz es un tema que no tienen un hospital y tienen que, ahora en pandemia, recorrer muchos kilómetros para llevar a alguien a una atención de salud. No lo sé. Yo recuerdo años atrás, en el mundo minero, me tocó trabajar muchos años en el mundo minero, me acuerdo, gerentes de sostenibilidad que les encantaba el fútbol, fanáticos del fútbol. Y como les encantaba el fútbol, les instalaban canchas de baby fútbol en las comunidades, con luces, con graderías, camarines, un pasto así de caucho perfecto, techadas eran las canchas más fantásticas que tú. De hecho, me tocó jugar en una cancha de esas. Yo no soy tan bueno para el fútbol, pero me tocó de ahí, la cancha es buena. La pregunta es, ¿y a quién le interesa la cancha de fútbol en un pueblo que está a 5.600 metros de altura, donde si corres 90 minutos en una cancha de fútbol se te sale el corazón? Entonces uno empieza a entender que hay un sinsentido de que mi idea genial, que responde más a mi ego o a mis intereses, en realidad no necesariamente identifica, soluciona la problemática del otro ser humano, por mi propia arrogancia o mi ceguera. Entonces, aparece ese mundo de posibilidades, como poner en alto, suspender el pensamiento de mi idea, dejarla ahí un momento a un lado. Puede que sea la mejor idea, pero puede que no. Pero dejarla, suspenderla, dejarla ahí. Y concentrar la atención en el otro ser humano, abrirse al otro ser humano. ¿Me explico? Sí.
Ok. ¿Qué te pasa con lo que te digo, Cristian? Nada, súper bien. Para eso estoy aquí, para aprender, ¿no? Entonces, hay una cosa interesante de hacer. A mí me gusta trabajar mucho con la etnografía, con los antropólogos, los sociólogos, etcétera. Tienen muy buenos mecanismos. Pero una cosa que hemos aprendido es que habitualmente estudian a la comunidad desde la inteligencia metodológica de yo te pregunto, tú respóndeme, vamos a hacer un focus group, sentamos a toda la comunidad, escucho, tomo nota, y me hago una interpretación, pero como un observador ajeno, Ok. que es muy distinto de juntarse con las comunidades, ingresar, vivir con ellos, estar ahí, sintiendo las problemáticas en el cuerpo de uno, no en el cuerpo del otro. Es un ejercicio de empatía máxima. Es decir, si yo me doy cuenta que estoy durmiendo en una casa, en el altiplano o en algún lugar, y los mosquitos o el frío me mueven, entonces las personas necesitan calefacción. Necesitan, si están llenos de mosquitos y están picados por todos lados, bueno, los mosquitos es un problema. O sea, uno empieza a entender lo que le pasa al otro ser humano cuando realmente vive lo que está viviendo el otro. Y no muchas veces los equipos de etnografía se toman ese tiempo porque es más trabajo, es más largo, es más tedioso, pero logramos pesquisar las problemáticas que realmente le duelen al cuerpo del otro ser humano. Yo recuerdo, me acuerdo una comunidad indígena que les obligaban a ir a la escuela en Panguipulli, cerca de Valdivia, la cordillera. Y caminaban 17 kilómetros desde Coihueco, que era una pequeña playa de una comunidad mapuche, hasta Panguipulli, 17 kilómetros todos los días, ida y vuelta, a pie descalzo, en invierno, con lluvia y con frío, porque esa es una zona que llueve mucho, pero también hace mucho frío. Pero estaban acostumbrados a eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le puedo extraer buen vivir a una comunidad así? ¿Qué es lo que realmente necesitan? ¿Es una escuela más cerca o zapatos? Sí. O ambos. Aquí pasaba lo mismo con las comunidades indígenas, porque lo que hay son proyectos de vivienda. Y entonces les hacían las casas como, bueno, aquí les decimos casas de bono, que son esas casas chiquititas, y les instalaban los baños dentro de las casas, como nosotros estamos acostumbrados. Pero en la cultura de ellos, como que ellos creen que las personas que mueren viven en un plano totalmente paralelo al de ellas. Entonces, para ellos, tener el servicio sanitario dentro de la casa era una ofensa de que le estaban tirando los desperdicios a sus ancestros. Entonces, siempre llegábamos a esas comunidades y lo que había era que habían extraído los baños dentro de las casas, los habían desbaratado y los tenían afuera. Y eso es lo que normalmente hacen el gobierno aquí en el país. Entonces era Ujú. parte de la problemática y del que nosotros íbamos a medio conversar con ellos, a ver qué era lo que necesitaban. Y casi siempre lo que a ellos más les preocupa es la educación de los niños. Ujú. Exacto. Claro, cuando uno llega a trabajar con comunidades con una agenda versus, lo habíamos creo, conversado con Sandra otro día, cuando tú llegas con una agenda de trabajo donde lo que tienes que lograr es que la comunidad se quede callada, no haga ninguna protesta y te deje operar en el territorio para extraer los minerales, los árboles, la pesca o lo que sea, y que nadie te haga ningún problema en la operación productiva. Esa es una agenda que yo traigo como negociador a la comunidad, versus llegar totalmente abierto, decir, ok, cuéntame de ustedes, ¿en qué están? ¿Qué les preocupa? Mm. ¿Y cómo podemos convivir en este territorio para que lo que yo haga a ustedes no les afecte y al hacerlo ustedes tengan una mejor calidad de vida también, cuidando su cosmovisión, su cultura y no transgrediendo el cómo son? Y ahí hay un dilema porque son tan grandes los procesos productivos que el gerente de sostenibilidad dice, ¿cuánto presupuesto tenemos para hacer este tema? ¿Cuánto cuesta una cancha de baby fútbol o cuánto cuesta un consultorio versus que me tome el camino a la comunidad y no me deja operar? Y ahí empiezan
las negociaciones. Cuando uno está en desarrollo sostenible, está interactuando todo el tiempo con este tipo de conversaciones. Si va a construir un parque eólico, aplica igual. Tengo un amigo en Francia que cuando empezó a observar esto de los parques eólicos, perdón, los parques fotovoltaicos, se dio cuenta que una de las cosas que generaban eran sombra. Entonces se hizo la pregunta, bueno, si generan sombra en una zona desértica que tiene mucha luz, si generan sombra, ¿qué pasa abajo? Y empezó a ser perfecto para tener cabras o otros desarrollos agrícolas que se podían realizar a partir de la sombra, que en un desierto normal que no tiene sombra aparece. Entonces empiezan a aparecer otros desarrollos que permiten que comunidades no solamente ganen por tener un parque eólico al cerca, sino que tengan otros elementos alrededor que les permiten generar desarrollo. Entonces, es interesante empezar a mirar otras posibilidades que surgen, y eso también tiene que ver con tener una apertura de mundo y empezar a ver qué están haciendo otras comunidades, en algunos casos hacer importaciones de soluciones, pero en otros casos reinventarlas con las mismas comunidades. ¿Bien? Francisco, ¿qué te pasa con la conversación? No, la entiendo perfectamente. Efectivamente, para los temas de innovación o entender a la problemática, toca ser bastante empático y entender de fondo qué es lo que les pasa. Que generalmente, lamentablemente, los seres humanos a veces nos cuesta hacer eso. El ejemplo que diste de vivir en una comunidad y sentir y palpar es lo mejor, porque en el fondo te va a transmitir en carne propia qué es lo que le puede estar pasando, que es muy probable que en las conversaciones a veces la gente no tiene el lenguaje o no tiene la forma como expresar cuál es su problemática, y finalmente no es muy probable que quede una idea errónea de cuál sea el problema real. Entonces, eso es importante, claramente, de ser muy empático en los procesos de innovación o entender cuáles son las problemáticas. Uh-huh. Mira, en la conversación voy a hacer un repaso aquí, quizás para Sandra, de lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Nosotros le llamamos danza de la acción o danza de la confianza, no sé si alcanzan a ver en pantalla ahí, Sí, a una, o loop de la acción, porque es un diagrama circular, ¿ya? La preparación, que para mi gusto uno podría suponer de que ahí comienza todo, la preparación surge cuando dos personas se declaran en la conversación en un rol de cliente y de realizador, ¿ya? Cliente no necesariamente porque me va a comprar, pero cliente es porque es el que en el rol hace el pedido a un realizador, o el realizador le hace la oferta al cliente, ¿ya? Siempre tiene que haber un pedido o una oferta. Cuando eso sucede, hay una suerte de espacio de negociación, ¿ya? Que se deja expresado en un acuerdo o promesa. Es decir, negociación en el sentido siguiente: ok, tú me estás pidiendo determinada set de acciones que van a suceder en cierto periodo de tiempo. Si tú las haces, me vas a pagar tanto dinero por hacer ese proyecto, etcétera. Hay una negociación, y eso se deja expresado en un acuerdo, ¿ya? Cuando es cliente-proveedor, ¿ah? Pero cuando es con una comunidad, también se producen negociaciones y se llegan a acuerdos, y luego hay un periodo de realización. Generalmente las cartas Gantt aparecen ahí, y uno puede hacer un monitoreo de los proyectos, de lo que está sucediendo. Cuando eso finaliza, el realizador lo que hace es una declaración de realización. Es decir, terminé, he logrado realizar lo que me comprometí. Y el cliente o la comunidad evalúa qué tan positiva fue esa realización, y hace un acto de cierre que le llamamos declaración de satisfacción. Si todo esto sucedió perfecto, la declaración de satisfacción genera confianza, se construye confianza. Lo que tú me prometiste se cumplió.
si, si yo te expresé una promesa y no te la cumplí, se genera un quiebre. ¿Ya? Muchas veces cuando el cliente y el realizador tienen una buena comunicación, a veces suceden situaciones donde hay que prolongar los proyectos. Por tanto, es bueno abrir espacios de conversación y decir, mira, está sucediendo esto, transparentarlo, estamos teniendo retraso por tal y tal motivo, se requiere esto otro, hay que hacer una reevaluación y se vuelve a hacer una nueva acuerdo promesa para poder cumplirla. Pero muchas veces en la cultura latinoamericana, cuando hay problemas, me quedo callado, no lo digo, me lo guardo. Y el cliente no entiende por qué llegamos al final del proyecto y no está hecho lo que hay que hacer. Entonces, generalmente eso gatilla o termina en una insatisfacción permanente donde me cuesta mucho volver a hacer un pedido nuevo o una oferta nueva para volver a hacer nuevamente el ciclo de la acción. Así como se lo estoy mostrando, es la estructura eh, anglosajona de cómo funcionan las conversaciones. En Latinoamérica esta estructura no está tan clara. ¿No? En el mundo corporativo funciona de esta forma, en el mundo público funciona de esta forma, pero las comunidades no están tan estructuradas con este sistemita y por eso es bueno cuidar de que esta danza de la acción se suceda con la máxima prolijidad posible, ¿no? Para que los resultados sean óptimos en ese sentido. ¿Vale? Ok, se nos ha pasado la hora muy rápido. Ya casi van a ser las 2 horas de conversación, nos quedan 20 minutos. O sea, hagamos un recuento, Sandra, ¿qué observas como aprendizaje de lo que hemos estado viendo? ¿Qué mundos se te abren de oportunidad? ¿Qué descubriste? ¿Qué, qué te hace sentido? Conversamos un poquito de eso. Eh, Me hacen sentido hartas cosas y hay un elemento que no había considerado que tiene que ver con eso del yo tengo una idea y mi idea es súper buena. Y, y fíjate que creo que por ahí podría ir esta, eh, este rechazo a nivel interno, ¿me entiendes? O sea, yo soy nueva en el equipo, vengo llegando con un camión con ideas, pero son mías. No sé si lo estoy caricaturizando. No he hecho este mapeo de conversaciones al interior y no he seducido con el proyecto de la manera que corresponde, o con las ideas o con las formas eh, en las que pudiéramos hacer ciertas cosas que yo creo que irían en una mejor dirección. Entonces siento que en vez de generar adhesión, he generado rechazo. Y precisamente de esta conversación, ahora me hizo como el clic. Entonces dije, bueno, esto es probablemente lo que esté pasando. Eso por una parte. Por otra parte, me genera el desafío de tener esta visión como de águila y de estar siempre mirando cómo unir eh, estos puntos para generar esta economía circular, para generar esto que el desecho de uno puede ser un insumo interesante en un proyecto acá y que si sumo a entes privados y públicos, en el fondo es el territorio. Creo que me hace mucho sentido eso, construir un territorio que sea mejor. Ujú. Súper. Gracias, Sandra. Cristian, en ánimo de ronda de aprendizaje, ¿qué mundos se te abren? ¿Qué posibilidades? ¿Qué descubriste? Creo que un toque parecido a lo de Sandra, parecido realmente, no ver tanto. Creo que normalmente siempre es como vemos la idea, la tenemos nosotros y la comenzamos a distribuir hacia nuestro equipo de trabajo o hacia nuestras comunidades y más bien enfocarnos en ir hacia el problema, hacia la raíz, que estaría más en nuestras comunidades y de ahí tomar acciones, envolver más, cooperar. Y creo que lo más importante siempre es conversar, perdón. Ujú. Muy bien.
Gracias, Cristian. Francisco, por tu lado, oportunidades, aprendizaje. No, el tema de innovación que tocaste de las emociones, efectivamente, yo creo que es un tema no solamente de cuando enseñan innovación, en general la educación se basa como que uno adquiere conocimiento y tú aprendes casi como un robot. En realidad somos seres humanos y necesitamos generar emociones para poder, digamos, experimentar y que quede algo. Yo siento que claramente hay un debe en la parte educacional en general que el sistema no interactúa de esa forma. En el fondo tratan como todo el tiempo de meterte un conocimiento como que casi fuera la Matrix y no es así. Eso está súper bueno que lo comente y tenerlo claro, que somos seres emocionales y es cuando logramos conectar con las personas, pues se pueden recibir cosas y se pueden generar alianzas y confianza, en fondo, para llegar a un propósito, a un tema, digamos, en conjunto. Ujú. Muy bien. Mira, parte de lo que vamos a ir trabajando para la próxima sesión tiene que ver con la capacidad de escuchar los dolores o preocupaciones del otro. ¿Ya? Entonces, para eso lo que vamos a realizar es un ejercicio. Elijan ustedes 3 personas que para ustedes sean importantes. Pueden ser familiares, pueden ser amistades, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser amigas, amigos, etcétera, ¿no? Ustedes elijan qué 3 personas, ¿ah? Y pídanles una hora de conversación, 40 minutos, una hora, de aquí al próximo miércoles, y entrevístelo. Díganle, oye, estoy haciendo un curso y me han pedido que entreviste personas que son cercanas a mí y te voy a entrevistar. Entonces, preparen preguntas indagatorias. ¿Ya? ¿Qué es una pregunta indagatoria? Una pregunta indagatoria es, por ejemplo, yo le podría preguntar a Francisco, Francisco, cuéntame, ¿de dónde es tu familia? Eh, Cuéntame cómo fue tu infancia. eh, que tengan que ver con la historia de la otra persona, ¿ya? Conversaciones desde la historia, Claro. eh, sin emitir juicios. Cuando tú empiezas a emitir juicios o empiezas a darle ideas al otro o a hacerle ofertas al otro, ya te saliste del rol del entrevistador y te pusiste en el rol de realizador o de oferente. No queremos entrar en ese ámbito. Simplemente queremos entrevistar a otro ser humano. Y termina la entrevista dando las gracias. Y lo que van a hacer después es que van a identificar en la narrativa que ustedes rescatan los ámbitos de preocupaciones de la persona. ¿Ya? En la indagación, si, por ejemplo, si es alguien cercano a ustedes, que es adulto, idealmente entrevisten a adultos, no entrevisten a niños, eh, pregúntenles por el trabajo, pregúntenles por la familia, pregúntenles por la ocupación, por la salud, pregúntenles por la pandemia, cómo les ha ido, pregúntenles sobre sus distintos ámbitos y dominios. ¿Sí? Y luego, con eso, ustedes, un trabajo más de análisis, identifiquen las áreas de preocupación. ¿Qué le preocupa a esa persona? ¿Qué le duele? ¿Ya? Uno, por ejemplo, le puede preguntar, ¿cómo está tu mamá? Mi mamá está con diabetes súper grave y somos 3 hermanos y los 3 hermanos, mis otros 2 hermanos no están entendiendo nada, no están ayudando, estoy con toda la responsabilidad yo tengo 3 cabros chicos, 3 hijos y no puedo atender a mi mamá. Ahí empiezas a ver la preocupación y el dolor y el problema que tiene el otro. ¿Mm? Entonces, es una conversación bien indagativa eh, y vamos a conversar sobre eso, ¿no? Vamos a conversar sobre cómo ustedes empezaron a descubrir análisis de posibilidades también con los otros que tienen cercanos. Y lo que vamos a hacer es que transcriban eso como las principales ideas de lo que escucharon y de las áreas de preocupación que detectaron. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí?
Y lo vamos a compartir. Esta vez no les voy a pedir que lo suban a la plataforma, porque como es una cosa más personal, lo vamos a comentar en la próxima sesión. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes tengan a la mano, mira, entrevisté a mi hermana, entrevisté a un amigo, y ustedes nos hacen como una pequeña presentación, pueden elegir uno de los 3 que entrevistaron, el que les parezca más interesante, y cómo fue la entrevista, qué es lo que sucedió durante la entrevista, etcétera, y el análisis que ustedes lograron generar. ¿Ya? Ese ejercicio es interesante porque nos pone en el ánimo indagatorio y nos pone en un ánimo de empezar a adentrarnos en esto de conocer quién es el otro ser humano, de cómo, de los mundos de posibilidades que tiene. Uno tiene siempre la tentación de empezar a lanzar ideas y a lanzar soluciones o consejos que nadie te ha pedido. Y como no buscamos eso de momento, ¿ya? Y además que el ejercicio no va orientado a eso, sino que va al escuchar, vamos a quedar solamente con eso. Por eso que reitero que no emitan juicios ni lancen ofertas todavía, ¿ya? Después, en la conversación de la próxima semana, vamos a ver cómo eso se traspasa a ofertas, ¿ya? Y aplica, si uno lleva a una dimensión, a una escala más grande, aplica a proyectos de escala pequeña, como podría ser un proyecto de familia, un proyecto barrial, un proyecto comunitario municipio, un proyecto empresarial, ecosistema de una región, de un diseño de país. O sea, es la misma lógica, ¿ah? Con más complejidad, obviamente, porque ahí tiene otras dinámicas, pero es la misma lógica indagatoria. Todo parte en el escuchar. ¿Mm? Ok. Y les voy a enviar un material para que puedan revisar también, un material de video, para que se entretengan el fin de semana, que tiene que ver sobre la relación que tiene un ser humano con un animal, ¿ya? Con un pulpo. ¿Ya? Está en Netflix, si tienen posibilidad de conectarse a Netflix, genial. Si no tienen posibilidad, me lo dicen y vemos la forma de hacerlo. Así que les voy a mandar el link para que se conecten. Es una película muy simple, pero es muy interesante de cómo uno se va relacionando con el entorno en general. ¿Mm? Eso. ¿Ok? Entonces, ya estamos más o menos como en la hora. Preguntas, dudas. Voy a dejar un espacio aquí de conversación para también ir orientando las conversaciones hacia sus ámbitos de interés. Yo le comentaba a Sandra de que tenemos un espacio comodín, en el sentido que si ustedes quieren profundizar en algunas temáticas que a ustedes les interese y que dado las intimidades de la conversación lo quieren ver a solas conmigo y hablar algo más puntual sobre lo que ustedes quieran desarrollar, simplemente me mandan un correo, agendamos una cita, nos juntamos ya forma más privada y vamos trabajando sobre las preocupaciones puntuales que tenga cada uno. ¿Vale? Así que ahí tienen un comodín, lo pueden ocupar el comodín durante las sesiones que nos van quedando también. ¿Bien? Pedro, Sí. yo te quería preguntar por la autobiografía. Uh-huh. Como no estuve en esa sesión, entiendo que es una autobiografía en 200 palabras. Sí. Te voy a enviar el paper para que te lo puedas leer y concluido el paper, escribes tu autobiografía. En relación a eso, y para Francisco, para Cristian, cuando uno se presenta, cuando te preguntan, bueno, ¿quién eres tú? Cuéntame de ti, en una conversación introductoria. Si yo tengo al frente a alguien que no conozco y que representa a alguien interesante para mí como posibilidad, yo tengo que también ser astuto suficiente para poder presentarme como una oferta de posibilidades para el otro. Y no muchas veces estamos atentos a eso y nos presentamos, sí, soy Pedro y sí, vivo en una casa y uno se presenta como una forma muy... o dice cosas que pueden generar suspicacia en el otro también. En el mundo político, cuando uno se entrevista con alguien o cuando tiene una reunión, yo siempre mapeo de qué partido político es, de qué tendencia empresarial, está haciendo proyectos de desarrollo sostenible o no, si ha tenido algún problema por aquí y por allá. Me hago una radiografía de la persona antes de conversar. Y toco ciertos temas o evito otros dependiendo el interés que tenga la conversación.
esto de las autobiografías es algo súper delicado y no muchos profesionales que tienen MBA, máster y todo lo demás lo manejan así tal cual y se presentan de cualquier forma y podrían abrir muchas más posibilidades de las que abren si tan solo entendieran que mi lenguajear no tiene que ver con lo que yo digo, sino que tiene que ver con lo que le pasa al otro, con lo que yo digo. Y eso es algo, me cambia completamente la perspectiva de lo que está sucediendo. Y muchas veces uno dice, pucha, ¿por qué no se me están abriendo las posibilidades que yo quiero si estoy diciendo todas las cosas correctas? Da lo mismo lo que tú digas. Si al otro no le hace sentido, no se te va a abrir ninguna posibilidad. Al otro le tiene que hacer sentido. Por eso que uno orienta toda la conversación a entender bien quién está del otro lado. Por tanto, el escuchar es súper central en esta conversación. Por eso que vamos a reforzar esta capacidad de escuchar al otro ser humano. En la medida que yo logro escucharlo, y el escuchar no necesariamente es conversando y haciendo una entrevista como el ejercicio que les acabo de dar. Escuchar también pasa por hacer una lectura en Google y mapear y hacerse Yo generalmente, por ejemplo, cuando me junto con autoridades, miro las declaraciones de prensa que esas autoridades han hecho. ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿En qué ánimo hablan? Cuando el periodista les coloca el micrófono enfrente, ¿qué articula esa persona? ¿En qué proyectos está? ¿Dónde está invirtiendo su tiempo? ¿Dónde estudió? ¿Con quiénes se relaciona? Me hago como una radiografía de la persona. Y en base de eso, cuando logro tener una conversación con ese otro ser humano, no es un misterio que se abren las posibilidades, es porque hice un diseño ontológico de la conversación y fui inteligente suficiente para tener la conversación correcta de la forma, que en la Matrix le llamaban el Key Master, como el abridor y llaves. Es una metáfora que se lo comenté a la Sandra el otro día. El Key Master, el que fabrica las llaves. No sé si vieron Matrix, el japonés que fabricaba las llaves de las habitaciones. El lenguaje te permite abrir esas conversaciones. Entonces vamos a entrenarnos en el lenguajear, cómo ocupar nuestro lenguaje y nuestra capacidad de escucha. Por eso tenemos dos oídos y una boca para hablar menos. Oye, Pedro, ¿y lograremos ese desafío en 4 sesiones más? Mira, yo no sé si es una promesa ambiciosa. Lo que sí puedo garantizar es de que tengan las distinciones para comenzar un entrenamiento. Porque esto toma un tiempo, entrenar mi hablar y entrenar mi escuchar. Toma mucho tiempo eso. Pero al menos que empiecen a dar, ya estoy como, es como cuando estoy bailando un baile nuevo. ¿Ya? Yo sé bailar merengue, pero bailar tango es algo totalmente diferente. Y tengo piernas y brazos y todo lo demás. ¿Ya? Tengo que entender cómo funciona la lógica de los pasos. ¿Mm? Por eso que le llamamos una danza conversacional. Y eso es práctica. Tú, en la medida que vas practicando en base a estas distinciones, es como las artes, esto es más cercano a las artes marciales en el sentido de que son muy pocas las prácticas, pero la repetición de las prácticas es lo que te va haciendo tener esa habilidad de producir resultados en las conversaciones. Por eso que siempre hablamos de que la ontología de la acción en el lenguaje humano tiene 5 distinciones: pedidos, ofertas, promesas, afirmaciones y juicios. Y son solo 5 palabras, 5 verbos. Si logro entender cómo operan esos verbos, se me abre el mundo en las manos. Ok. ¿En qué estado de ánimo quedan después de la sesión que hemos tenido hoy día? Francisco. No, estoy un poco agotado ya por la hora. Sí. Pero no, bien, bastante interesante este tema del digamos, el arte de poder comunicar. Yo hace poco hice un curso también de presentación efectiva y todo con un periodista, Jorge Díaz, y no, me ayudó bastante, en el fondo, a poder leer a la audiencia, poder articular mejor, poder conectar mejor con el receptor. Y es necesario porque uno trabaja con personas en los proyectos, en todos estos temas, es la forma como uno puede llegar
mejora al receptor. Entonces, es muy bueno. Muy bien. Cristian, ¿con qué sensación te quedas de la conversación de hoy día? Alegre, yo siento que esta parte de la comunicación yo la tengo que trabajar mucho. También es algo de lo que hablamos en la primera sesión, de que tal vez es algo antes de lo de ceguera cognitiva, de que era algo que yo no sabía y por eso nunca me iba a dar cuenta o iba a buscar los medios para poder aprender. Ahora sé que tengo que trabajar en eso y que están los métodos que usted nos va a enseñar y puedo buscar por aparte para poder mejorar en ese aspecto y llegar a un punto a por lo menos dominarlo o conocerlo para poder aplicarlo en todos los ámbitos de la vida, porque no solo en esto que estamos viendo de desarrollo, siento que eso desde que usted se levanta hasta que se duerme le va a servir. Muy bien, gracias Cristian. Sandra, ¿con qué sensación te quedas de la sesión? Me quedo o sea, me siento como inspirada. Esa es la palabra. Siento que sí, era aquí donde tenía que estar. Y siento que Muy bien, tengo mucho que trabajar. Claro. súper. Genial, entonces hay ánimo de aprendizaje, de hacer los ejercicios, eso va a ser bien. Me comprometo a mandarte el paper que ya le he compartido a tus compañeros. Por el lado de ustedes les queda el ejercicio de las entrevistas. Les voy a mandar por escrito también un poco más estructurado esto de las entrevistas para que no quede así como una explicación verbal, sino que como tengan una pauta más ordenada. Y nos vemos entonces en la próxima sesión a las 6 de la tarde en Costa Rica, Está rica. México, y 21 horas en Chile. Está bien. Siempre los miércoles, de Ujú. 21 a 23. Sí, muy bien. Bien, a descansar, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Hasta Listo, luego. que estén Chao. bien. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao.